Quizás hayas vivido toda tu vida creyendo que eras tú quien estaba al mando de tus elecciones, de tus pensamientos, de tus reacciones. Quizás hayas crecido con la sensación de que cada decisión que tomabas era fruto de tu voluntad consciente, de esa voz clara que susurra en tu mente cuando necesitas elegir entre dos opciones. Pero, ¿y si te dijese que esa sensación de control es solo una ilusión gentil que la vida creó para darte algo de consuelo? ¿Y si te revelase que nunca realmente tomaste una decisión solo en tu vida? Bruce Lipton, uno de los mayores investigadores de la biología celular de nuestro tiempo, descubrió algo que puede transformar completamente la forma en que te ves en el mundo. 95% de tus acciones, de tus pensamientos, de tus reacciones emocionales vienen de un lugar que ni siquiera puedes tocar con tu conciencia. 95% de tu vida sucede en la oscuridad, en el silencio profundo de tu subconsciente. Lo que llamas libre albedrío, esa sensación preciosa de que eliges tu destino, es muchas veces solo un eco suave de programaciones antiguas que fueron instaladas en ti mucho antes de que tuvieses edad para cuestionar cualquier cosa. Siente esto por un momento. Respira profundo y deja que esta verdad se pose en tu pecho. Tú no eres solo un cuerpo caminando por el mundo. Eres una antena biológica sofisticada, captando señales invisibles que vibran a tu alrededor y dentro de ti. Lipton nos muestra que tu cuerpo es un receptor constante, una emisora de radio viva sintonizada en frecuencias que ni imaginas que existen. Cada célula tuya está escuchando, cada latido de tu corazón está respondiendo a una sinfonía energética que suena sin parar, incluso cuando duermes, incluso cuando crees estar en silencio absoluto. ¿Ya te has preguntado por qué sigues repitiendo los mismos patrones, incluso cuando tu mente consciente grita que quiere algo diferente? ¿Por qué saboteas relaciones que podrían salir bien? ¿Por qué siempre eliges el camino que te lleva de vuelta al mismo lugar de dolor? Es porque existe un piloto automático emocional funcionando dentro de ti, un software antiguo que nunca fue actualizado, ejecutando programas que fueron instalados cuando aún ni sabías que tenías el poder de elegir. Cuando vibras miedo, cuando resuenas escasez, cuando pulsas ansiedad, tu cuerpo escucha cada una de esas frecuencias y las transforma en realidad física. Las tensiones que moran en tus hombros, las enfermedades que aparecen sin aviso, los bloqueos que te impiden avanzar. Todo esto es el lenguaje de tu subconsciente manifestándose a través de tu carne, de tus huesos, de tu sangre. Joe Dispenza, complementando el trabajo revolucionario de Lipton, nos revela que nuestros pensamientos y emociones no quedan atrapados dentro de nuestra cabeza. Crean campos electromagnéticos a nuestro alrededor, moldeando la realidad que vivimos, atrayendo personas, situaciones y circunstancias que están en la misma frecuencia de nuestras programaciones más profundas. Imagina un iceberg flotando en el océano de tu existencia. La puntita que puedes ver, esa pequeña porción que emerge del agua, es tu mente consciente. Es ahí donde crees que vives, donde sientes que tomas decisiones, donde experimentas la ilusión de estar en control. Pero debajo de la superficie, escondida en las profundidades heladas del océano, existe una masa gigantesca, mucho mayor que cualquier cosa que puedas imaginar. Esa masa sumergida es tu subconsciente y es él quien realmente mueve todo el océano de tu vida. ¿Y si te dijese que esa coincidencia extraña que pasó ayer no fue coincidencia? ¿Y si esa intuición súbita que te guió para una decisión importante no fue solo intuición? ¿Y si ese error que sigues repitiendo, incluso sabiendo que va a salir mal, no es un error, sino un lenguaje? Un lenguaje silencioso, constante, poderoso, que tu subconsciente usa para guiarte, para conducirte, para mostrarte caminos que tu mente consciente jamás podría ver sola. Nunca estuviste solo, ni por un segundo siquiera. Existe una inteligencia invisible operando dentro de ti, respirando contigo, soñando contigo, creando contigo. Y hoy,
Aquí, en este momento sagrado que estamos compartiendo, vas a descubrir cómo esa inteligencia funciona, cómo te guía y principalmente cómo puedes empezar a dialogar conscientemente con ella, transformándote de pasajero en copiloto de tu propia existencia. Existe dentro de ti una biblioteca infinita que nunca cierra, nunca descansa, nunca para de catalogar cada momento de tu existencia. Tu subconsciente es el bibliotecario silencioso que graba todo, cada sonido que llegó a tus oídos cuando aún estabas en el útero de tu madre, cada emoción que pasó por el rostro de tu padre cuando te miraba, cada miedo que tus abuelos cargaban y que de alguna forma pasó a tus padres y llegó hasta ti. Incluso cuando no estabas prestando atención, incluso cuando eras demasiado pequeño para entender, esa voz nunca paró de grabar, nunca paró de archivar, nunca paró de crear el guión silencioso que hoy guía tu vida. Piensa en esa decisión que tomaste ayer, esa que te pareció tan espontánea, tan tuya. Quizás fue la elección de un restaurante o la forma en que reaccionaste a un comentario o incluso la persona por la que te sentiste atraído. Lo que llamaste espontaneidad era en realidad una repetición sofisticada de experiencias que ya ni recuerdas haber vivido. Tu subconsciente cogió miles de pequeños momentos, los mezcló con emociones antiguas, los condimentó con creencias que heredaste sin darte cuenta, y te los sirvió como si fuese una creación original del momento. Las creencias que tus padres cargaban sobre el dinero, sobre el amor, sobre lo que es posible o imposible en la vida, se convirtieron en las paredes invisibles de tu realidad. Las frases que tu abuela repetía, los miedos que ella nunca pudo superar, los sueños que tuvo que abandonar, todo eso se volvió parte del paisaje interno que llamas yo. Y lo más sorprendente es que esas creencias moldean tus límites sin que jamás te hayas parado a preguntar, ¿esto es realmente mío o solo lo heredé? A veces sientes esa intuición fuerte, esa certeza que brota de la nada y te dice que hagas o no hagas alguna cosa. Lo llamas sabiduría interior, conexión espiritual, voz del alma. Y puede ser todo eso mismo. Pero a veces esa intuición no pasa de ser un trauma antiguo disfrazado de señal divina. A veces ese es el miedo de tu bisabuela de perderlo todo lo que te hace rechazar una oportunidad de crecimiento. A veces es el dolor de abandono que tu padre vivió en la infancia lo que te hace sabotear relaciones antes de que la otra persona tenga oportunidad de dejarte. Existe una diferencia sutil pero profunda entre ser conducido por la sabiduría de tu subconsciente y ser condicionado por tus heridas. Cuando estás siendo conducido, existe una sensación de expansión, de apertura, de flujo. Sientes que estás caminando hacia tu esencia más verdadera. Pero cuando estás siendo condicionado, existe una sensación de contracción, de repetición, de estar atrapado en una danza que ya has danzado 1000 veces antes, siempre con el mismo final doloroso. ¿Tienes miedo del silencio? No el silencio de los sonidos externos, sino ese silencio interno profundo que sucede cuando paras de distraerte, cuando apagas la televisión, cuando cierras el móvil, cuando te quedas solo contigo mismo sin nada que hacer salvo existir. En ese momento, cuando finalmente desconectas la mente parlanchina que se pasa todo el día comentando sobre todo, ¿qué emerge de las profundidades? ¿Culpa susurrando que no eres suficiente? ¿Miedo gritando que algo terrible va a pasar? ¿Angustia recordándote todo lo que aún no has resuelto en tu vida? El silencio no está vacío, amor mío. El silencio es el espejo más honesto que existe, reflejando con precisión quirúrgica todo lo que está programado en el fondo de tu ser. Es en él donde encuentras las voces verdaderas que dirigen tu vida cuando no estás prestando atención. Es en él donde escuchas los diálogos internos que se quedan funcionando en segundo plano, como una radio que nunca fue apagada, tocando siempre las mismas canciones tristes o ansiosas. Muchas personas llenan la vida de ruido, de actividad, de compromisos, de relaciones,
de trabajo, de cualquier cosa que les impida quedarse solas consigo mismas. Y creen que es porque son sociables o productivas o porque les gusta vivir intensamente. Pero la verdad más profunda es que tienen miedo. Miedo no del silencio en sí, sino de lo que el silencio revela. Miedo de descubrir que por debajo de toda esa actividad externa existe una tristeza que nunca fue llorada, una rabia que nunca fue expresada, una soledad que nunca fue abrazada. Aquí tienes un ejercicio que puede transformar completamente la forma en que te relacionas contigo mismo. Mañana, en los primeros 5 minutos después de que te despiertes, antes de coger el móvil, antes de encender la televisión, antes de hacer cualquier cosa, simplemente escucha. Escucha los pensamientos que llegan, escucha las emociones que surgen, escucha las preocupaciones que despiertan junto contigo. Ahí, en esos primeros minutos de conciencia, está tu guión subconsciente más crudo, más honesto, más verdadero. Ahí vas a descubrir qué película está pasando en la pantalla de tu mente cuando piensas que no estás viendo nada. ¿Cuántas veces ya has intentado cambiar tu vida repitiendo afirmaciones positivas en el espejo? ¿Cuántas veces ya has escrito listas de objetivos? Has hecho planificaciones detalladas, has visualizado el futuro de los sueños, solo para descubrir que después de algunas semanas todo volvió exactamente como era antes? Te culpaste, pensaste que no tenías fuerza de voluntad suficiente, que no eras lo bastante disciplinado, que quizás no merecías realmente aquello que estabas buscando. Pero la verdad es que estabas intentando acelerar un coche con el freno de mano echado. Cuando tu mente consciente dice, merezco abundancia, pero tu subconsciente vibra, ¿va a sobrar para mí? Es como si 2 radios estuviesen sonando al mismo tiempo en tu casa, cada una en una frecuencia diferente. ¿Y adivinas cuál de ellas tiene el sonido más alto? La del subconsciente siempre. Él no grita, no hace escándalo, pero tiene 95% del volumen de tu vida. Así que no importa cuánto grites conscientemente que quieres cambio, si en el fondo estás susurrando que no es posible, es el susurro el que va a ganar. El subconsciente no entiende español, no entiende inglés, no entiende palabras racionales o argumentos lógicos. Solo entiende un idioma, emoción repetida. Solo aprende a través de la repetición emocional, no de la repetición mental. Puedes repetir 1000 veces «soy confiado» mirándote en el espejo, pero si cada vez que lo dices sientes una opresión en el pecho, una duda en el estómago, una vergüenza escondida, no estás programando confianza. Estás reforzando la inseguridad. Mira este ejemplo que puede cambiarlo todo en tu vida. Conscientemente quieres abundancia, prosperidad, libertad financiera. Incluso consigues visualizar, consigues sentir cómo sería de bueno. Pero por debajo, en el sótano de tu psique, mora una programación antigua que dice, el dinero es sucio, las personas ricas son malas. No merezco. A ver si me hago rico y todo el mundo va a querer algo de mí y me voy a quedar solo. Entonces, ¿qué pasa? Tu deseo consciente por la abundancia es constantemente saboteado por tu vibración inconsciente de miedo de perder, miedo de no merecer, miedo de ser rechazado. Aquí tienes una técnica sencilla para identificar una creencia saboteadora en menos de 5 minutos. Coge un área de tu vida que no fluye, que siempre se atasca, que siempre sale mal. Puede ser relación, puede ser dinero, puede ser salud. Ahora completa esta frase. No puedo tener más power porque no lo. Y deja que lo primero que venga a tu mente complete la frase. No pienses, no analices, solo deja que venga. Lo que vino es probablemente una creencia saboteadora que está dirigiendo tu vida entre bastidores. Tu subconsciente es como una emisora de radio que está siempre transmitiendo, incluso cuando no sabes qué canción está sonando. Y esa transmisión constante crea un campo energético a tu alrededor, que atrae personas, situaciones y circunstancias que están sintonizadas en la misma frecuencia. No necesitas creer en energía para entender esto.
Basta con observar tu vida. Mira a tu alrededor y ve lo que se repite. Mira los patrones que no paran de aparecer, las mismas situaciones que llegan con ropas diferentes, pero con la misma esencia. Lo que toleras en tu vida revela, con una precisión escalofriante, lo que crees que mereces. Si siempre te involucras con personas que te desvalorizan, existe algo en tu subconsciente que resuena con desvalorización. Si siempre acabas en trabajos que no te realizan, existe una parte de ti que no cree que la realización profesional sea posible para alguien como tú. Si siempre pasas por dificultades financieras, no importa cuánto ganes, existe una programación interna que traduce dinero como peligro, como algo que no puede quedarse, como algo que no tienes derecho a tener en abundancia. Piensa conmigo, ¿cuál es la situación que más se repite en tu vida? ¿Cuál es ese problema que llega siempre, con personas diferentes, en momentos diferentes, pero siempre con la misma energía? Esa repetición no es mala suerte, no es coincidencia, no es persecución del universo, es un espejo frecuencial. Es tu vida mostrándote, con la paciencia de una madre amorosa, qué frecuencia estás transmitiendo, en el fondo, qué música está sonando en la radio de tu subconsciente. Los traumas antiguos son como secuestradores silenciosos de tu vibración actual. Ese rechazo que viviste a los 6 años aún está haciendo eco en la frecuencia de tus relaciones a los 40. Esa sensación de no ser suficiente que sentiste cuando no conseguiste agradar a tus padres, aún está saboteando tus oportunidades profesionales décadas después. Esos traumas no se quedaron en el pasado. Se convirtieron en parte de tu transmisión energética, parte de la música que tocas para el mundo sin ni siquiera darte cuenta. Eres como un imán interno caminando por la vida, y lo más interesante es que no atraes lo que quieres conscientemente. Atraes lo que es subconscientemente compatible contigo. Puedes querer paz, pero si en el fondo vibras conflicto, es conflicto lo que va a llegar. Puedes desear amor, pero si ahí dentro resuena abandono, son personas que van a abandonarte las que van a aparecer. No es crueldad del universo, es compatibilidad energética. Existe algo devastadoramente sutil pasando en tu vida que probablemente nunca has notado. Muchas de las decisiones que sabotean tu progreso, que destrozan tus posibilidades de crecimiento, que te mantienen atrapado en los mismos lugares, te parecen completamente normales. Y te parecen normales porque son familiares. Tu subconsciente tiene una preferencia enfermiza por lo que ya conoce, incluso cuando lo que conoce es dolor, limitación, mediocridad. El confort es el disfraz más perfecto que la programación inconsciente jamás ha inventado. Esa zona de confort que crees que es pereza o falta de ambiciones, en realidad, un sistema de seguridad primitivo operando dentro de ti. Tu subconsciente está constantemente susurrándote, aquí es seguro, ya conozco este dolor, esta tristeza es predecible, esta limitación es familiar. Si sales de aquí, algo peor puede pasar. Y obedeces sin ni siquiera darte cuenta de que estás obedeciendo. El miedo de perder el control es uno de los trucos más sofisticados que el subconsciente usa para mantenerte repitiendo el pasado. Te convence de que cambio es peligro, de que crecimiento es pérdida, de que evolucionar significa abandonar quién eres. Entonces te quedas ahí pensando que estás siendo fiel a ti mismo, cuando en realidad estás siendo fiel solo a tus heridas, solo a tus traumas, solo a las programaciones que fueron instaladas en ti cuando aún no tenías elección. Un trauma no curado se transforma en un GPS emocional que te conduce con una precisión terrible para repetir siempre el mismo final doloroso. Si fuiste abandonado en la infancia, vas a elegir inconscientemente parejas que van a abandonarte. Si fuiste humillado, te vas a poner en situaciones donde la humillación es probable. Si fuiste traicionado, vas a dar motivos para ser traicionado o vas a elegir personas que tienen tendencia a la traición. No es masoquismo, es familiaridad.
Es tu subconsciente intentando resolver un trauma antiguo a través de la repetición, como si esta vez pudiese salir bien. Déjame contarte la historia real de un empresario que conocí. Construía negocios prósperos, pero siempre, en el apogeo del éxito, tomaba decisiones inexplicables que destruían todo lo que había construido. Esto pasó 3 veces. En la cuarta vez, cuando estaba a punto de repetir el mismo patrón destructivo, se paró y se preguntó a sí mismo, ¿qué hay de familiar en esta sensación de destruir todo cuando está yendo bien? Y entonces vino el recuerdo. Tenía 7 años, estaba orgulloso de un castillo de arena que había construido, cuando su padre, borracho y violento, pisoteó todo delante de él, gritando que nunca sería nada. En ese momento, el niño de 7 años decidió inconscientemente que el éxito era peligroso, que llamar la atención sobre sus logros era invitar a la destrucción. Y durante décadas repitió el mismo patrón: construir y destruir, siempre que el éxito se volvía demasiado grande para esconderse. Tu cuerpo es el traductor más honesto de tu subconsciente. Nunca miente, nunca disimula, nunca finge que todo está bien cuando no lo está. Mientras tu mente consciente puede convencerse de 1000 historias bonitas, tu cuerpo siente primero, sabe primero, reacciona primero. Esa tensión que mora en tus hombros no es solo cansancio físico. Ese insomnio que te visita en las madrugadas no es solo agitación mental. Esos dolores que aparecen y desaparecen sin explicación médica no son solo casualidad. Todo esto son mapas simbólicos, cartas que tu subconsciente escribe en el lenguaje de la carne para mostrarte lo que está pasando en las profundidades de tu ser. Bruce Lipton nos enseña algo revolucionario. Tu biología sigue a tu percepción. No es al revés. No es el cuerpo el que determina cómo te sientes. Es cómo te sientes, es lo que crees, es la frecuencia que vibras lo que determina cómo se comporta tu cuerpo. Cuando cambias el campo energético interno, cuando transformas las creencias que moran en el sótano de tu conciencia, tu cuerpo responde. Se reorganiza, se cura, se transforma para reflejar la nueva frecuencia que has pasado a emitir. Tu subconsciente se comunica por síntomas físicos cuando no consigue ser escuchado emocionalmente. Es como si fuese un niño intentando llamar la atención de un padre distraído. Primero susurra a través de sensaciones sutiles, pequeñas molestias, señales delicadas. Si no escuchas, habla un poco más alto a través de tensiones, dolores, malestares. Si sigues ignorando, grita a través de enfermedades, accidentes, crisis físicas que te obligan a parar y prestar atención a lo que está pasando por dentro. Aquí tienes una técnica poderosa que puede abrir una puerta directa a la voz de tu subconsciente. Coge una hoja de papel y un bolígrafo. Ahora escribe una pregunta sobre algo que te está inquietando, algo que te gustaría entender mejor sobre ti mismo. Puede ser, ¿por qué siempre saboteo mis relaciones? O, ¿qué necesito saber sobre mi relación con el dinero? Ahora, cambia el bolígrafo a la mano que no usas para escribir. Si eres diestro, escribe con la izquierda. Si eres zurdo, escribe con la derecha y deja que esa mano responda a la pregunta. No pienses, no edites, solo deja que fluya. La mano no dominante accede a vías neurales diferentes, más conectadas con el subconsciente, y puede revelar verdades que tu mente racional jamás podría acceder. Existe un secreto que puede transformar completamente la forma en que te relacionas con el cambio, con la curación, con la posibilidad de reescribir la historia de tu vida. Tu subconsciente no puede distinguir entre una experiencia real y una experiencia imaginada con intensidad emocional suficiente. Para él, si sientes con profundidad, si experimentas con todos los sentidos internos, si vives la experiencia en el teatro de tu mente con total implicación emocional, aquello se vuelve real, aquello se vuelve memoria, aquello se vuelve programa. Neville Goddard,
uno de los maestros más profundos de la transformación de la conciencia, dedicó su vida a enseñar una verdad sencilla, pero revolucionaria. Asume el sentimiento del deseo realizado. No visualices deseando, no imagines esperando. Siente como si ya fuese real. Vive internamente la experiencia de ya tener, de ya ser, de ya estar en aquello que deseas manifestar en tu vida externa. Ese es el lenguaje que el subconsciente entiende. Esa es la moneda que acepta para hacer alteraciones en tus programas internos. Visualizar con emociones como actualizar el software de tu mente. Es como instalar una nueva versión de ti mismo. Una versión que ya vivió aquello que quieres vivir, que ya superó aquello que quieres superar, que ya se convirtió en aquello en lo que te quieres convertir. Y cuando esa nueva versión se vuelve suficientemente real en el mundo interno, empieza a manifestarse en el mundo externo a través de tus elecciones, de tus actitudes, de la frecuencia que pasas a emitir. Aquí tienes una práctica que puede alterar patrones subconscientes que llevan décadas instalados en ti. Todos los días, por solo 5 minutos, antes de dormir, cierra los ojos y entra en el cine de tu imaginación. Pero no mires como espectador. Entra en la pantalla. Vive la escena. Siéntete siendo la persona que quieres ser, viviendo la vida que quieres vivir, sintiendo las emociones que quieres sentir. Si quieres más confianza, no imagines siendo confiado. Siéntete confiado. Siente el pecho abierto, la respiración calmada, la certeza interior de que eres capaz. Si quieres abundancia, siéntete abundante. Siente la seguridad, la libertad, la gratitud de quien ya tiene suficiente. Haz esto con tal intensidad emocional que tu cuerpo reaccione, que tu corazón se acelere, que sonrías naturalmente. Cuando esto pase, sabrás que has conseguido hablar directamente con tu subconsciente en el lenguaje que entiende. Respira profundo conmigo ahora y deja que esta verdad se instale en lo más profundo de tu ser. Nunca estuviste solo, ni cuando te sentiste más abandonado, más perdido, más incomprendido, ni en los momentos más oscuros de tu vida, cuando parecía que todo el mundo te había olvidado. Tu mente nunca estuvo en silencio absoluto, incluso cuando pensabas que no estabas pensando en nada, incluso cuando estabas durmiendo, incluso cuando estabas distraído con otras cosas. Una inteligencia profunda estaba operando dentro de ti, tejiendo el futuro, moldeando la realidad, creando posibilidades. Incluso en aparente inercia, cuando sientes que estás parado, que nada está pasando, que tu vida se estancó, tu subconsciente sigue trabajando incansablemente. Está moldeando tus comportamientos a través de microelecciones que ni te das cuenta de que estás haciendo. Está moldeando tus vibraciones a través de pensamientos automáticos que fluyen por debajo de tu conciencia. Está moldeando tu realidad a través de la frecuencia que emites sin darte cuenta, atrayendo personas y situaciones que corresponden exactamente a aquello que está programado en las profundidades de tu ser. Bruce Lipton nos dio un regalo revolucionario cuando descubrió que nuestra biología responde a nuestras creencias como una orquesta responde al maestro. Cada célula de tu cuerpo está escuchando atentamente las creencias que cargas, especialmente aquellas que fueron instaladas a través de repeticiones emocionales intensas. Y esas creencias, en su mayoría, son reflejos de experiencias que viviste, de emociones que sentiste, de conclusiones que sacaste sobre la vida mucho antes de tener madurez para cuestionar si aquellas conclusiones eran realmente verdaderas. Neville Goddard nos ofreció la llave dorada para la transformación cuando nos enseñó que la imaginación disciplinada es el único camino real para reprogramar la vida. No hay cambio externo duradero sin cambio interno profundo. No hay nuevo futuro sin nueva vibración interna. No hay nueva realidad sin nueva identidad subconsciente. Y la imaginación es la herramienta que tenemos para conversar directamente con esa identidad subconsciente, para instalar en ella nuevas memorias, nuevas creencias, nuevos programas que correspondan a aquello que queremos vivir.
Imagina por un momento que tu subconsciente es como una orquesta invisible tocando constantemente en la sinfonía de tu vida. Durante años, décadas quizás, fuiste solo el oyente pasivo de esa música. Escuchabas siempre las mismas melodías, a veces tristes, a veces ansiosas, a veces llenas de miedo o rabia o soledad. Y pensabas que esa era la única música posible, que esa era la banda sonora fija de tu existencia. Pero ahora has descubierto algo que lo cambia todo. Puedes aprender a dirigir la orquesta. Puedes elegir qué instrumentos suenan más alto. Puedes introducir nuevas melodías. Puedes transformar una sinfonía de dolor en una sinfonía de alegría, en una sinfonía de paz, en una sinfonía de amor. Esto no significa controlar obsesivamente cada pensamiento o cada emoción. Esto significa desarrollar conciencia suficiente para percibir qué música está sonando dentro de ti y sabiduría suficiente para elegir conscientemente qué frecuencias quieres amplificar y cuáles quieres suavizar. Esto significa aprender a usar tu presencia, tu atención y tu intención como herramientas de transformación profunda. Y aquí está la pregunta que puede despertar en ti una revolución silenciosa, pero definitiva. ¿Qué has creído por tanto tiempo sobre ti mismo, sobre la vida, sobre tus posibilidades, que quizás nunca haya sido realmente tuyo? ¿Cuántas de las limitaciones que cargas son tuyas? ¿Y cuántas son herencias emocionales que recibiste de personas que también estaban haciendo lo mejor que podían con la conciencia que tenían en la época? Tu subconsciente nunca duerme. Está siempre creando, siempre moldeando, siempre tejiendo los hilos invisibles que se convertirán en el tapiz de tu experiencia futura. La única cuestión es, ¿va a seguir creando en piloto automático, repitiendo los mismos patrones antiguos, o vas a asumir el lugar de copiloto consciente de tu propia existencia, participando activamente en la creación de la obra de arte que es tu vida? Nunca estuviste solo, y ahora sabes que esa compañía constante puede ser tu mayor aliada en el viaje de convertirte en quien realmente viniste aquí para ser.